magnético, atractivo, telúrico, atrayente, fantástico, extraordinario, bello, impresionante. Son algunos de los adjetivos con los que nos referimos a un espacio que va desde el faro de Cabo de Gata hasta el charco de la Rambla Morales. El día de Nochebuena de 1987 se produce la declaración del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, declaración que llega tarde para uno de los atentados medioambientales más importantes de la provincia de Almería, atentado que resulta evidente en el testimonio de las personas que lo vivieron en la Fabriquilla, en las Salinas o en Cabo de Gata, también en la revisión de las noticias que informaban de este despropósito. Antes no se veían invernaderos por esta zona y era todo lleno lo que era de dunas que medían 15, 20 metros y que no íbamos los niños a hacer surfing a las dunas, a tirarnos, a dar vueltas, y el paisaje cambia muchísimo, ha cambiado muchísimo porque toda esa arena se la llevaron para la agricultura, en los campos de Níjar y toda esta zona, ¿no? Oh. Entonces estaba yo en Barcelona, cuando se llevaron casi toda la arena de esta playa. Esto era un manjar, porque yo no he visto nunca los barcos pegados a las casas, los barcos se quedaban a media playa. Pero si es que cuando vine aquí todavía se estaban llevando arena, era, yo qué sé, era una hondura que eso era terrible. Desde arriba se cargaban los camiones. Usted era terrible. La arena se empezó a sacar en el 58. La arena, en el 58. Empezaron de la Fabriquilla, empezaron a cargar para acá, para Poniente, digamos, para este lado. Había 5 o 6 camiones, que era lo que a mano, los que cargaban la arena eran collas de hombres, de 4 o 5 por cada lado del camión, echando palas de arena y llenarlo. Y por la popa del camión había dos más, así que había 10 hombres en la colla. Y la arena iba destinada para Campos de Níjar, a toda la zona del Campo de Níjar, que fue cuando la pusieron en producción para sembrar. Como eso de harto, o quizás más, de 4 metros de altura. El camión entraba en terreno firme, que es lo que había que buscar, de abajo, de donde estaba el terreno firme, y una altura nada más que cargando arena, y nosotros íbamos con la lavada, y no podíamos tirar ahí. Al final se metieron aquí, y entraban por aquí, por el Cabo Gata, para el lado de Poniente, por donde está el bar Playa, para allá, también empezaron ahí a sacar arena. Entonces fue cuando ya dijimos, esto ya hay que cortarlo. Entonces fue cuando ya nos pusimos ahí y nos dejábamos pasar los camiones. ¿Qué hicieron? Se fueron por arriba y entraron por la Rambla Morales para abajo. Y empezaron de aquel lado para este. Esto ya fue... Si esto ya fue cuando estaba Cabreja de alcalde. Nos fuimos al charco, todo el barrio, y dijimos, aquí ya no se carga más arena. Aquí hay que parar ya. Y con la misma tuvo que ir el gobernador, tuvo que ir el alcalde, y desde aquel día ya se empezó y dijeron que nada. Y se fueron a las dunas. Y en las dunas las liquidaron. Las dunas es que las han dejado sin arena. Y había dunas allí de 4 metros de altura o 5. Y larga, había 1 kilómetro de dunas, nada. Todo. Se llevaron todas las dunas enteras de arena, no dejaron nada. La arena, compraron los camiones y venían, cuando empezaron los invernaderos, empezaron a llevar esa arena y todos los pozos que hay por todo eso, que todavía queda, que todavía no lo ha llenado la más,
se llevaban todos los días, por aquí pasaban los camiones a pilas y no darse cuenta nadie de que se estaban llevando una cosa tan buena de la playa. Y por eso se ponen las piedras, que aquí no había nunca piedras, pero se llevaron tanta cantidad de tierra que eso fue una lástima. Si hubiera estado en el medio ambiente, lo hubieran fusilado. Para hablarnos de la protección del espacio, nadie mejor que la persona que más tiempo ha velado por su conservación. Una persona que descendió al nivel del mar para sensibilizar y para ayudar, convirtiéndose en un cabogatero más. Aquí no había nadie de la administración ambiental y en Los Vélez había un grupo de gente, entre los cuales estaba yo, que no teníamos familia, hijos, de alguna manera. Y me propone el Melindo Castro el venirme aquí al parque. Él me lo propone y posteriormente a eso yo saco una plaza de oficial primero oficio por mi currículum, porque yo soy capataz forestal, y me vengo aquí. Que había que hacer un poco de escuela de la tradición forestal, propiamente dicha, aunque aquí la gente no entendía que todo esto era un tema forestal porque no había pino, era la pescadilla que se muerde la cola. Como no hay pino y lo único que hay, pues lo único que van buscando esta gente es ponernos cortapisas a lo nuestro. Lo primero, que no había mucha información y la información se generaba en los bares. Es que nos van a prohibir hacer esto. Después pues intentaba contratar, no, lo que vamos es donde en las zonas que hay agua dejar que sí, que se haga agricultura. O sea, había un cierto reparo, podríamos decir, o freno, pero yo lo achaco más a la desinformación que el parque, podríamos decir, a los que vivíamos aquí, que se nos implantó, pero sin consultar con la gente, o no da esa información que no es tampoco como se habla en los bares o se habla en la esquina. Y sí, pero bueno, poco a poco se ha ido asentando y yo creo que ya todo el mundo pues no habrá ningún reparo por el parque, porque ni ha frenado el desarrollo ni todo lo contrario, porque la publicidad que se ha dado a la zona pues es increíble. Aquí éramos los pajareros, ni más ni menos que los pajareros, porque aquí las primeras acciones que se hacen en estas salinas. Empezamos a construir de manera artesanal o manual los famosos nidos de flamenco, porque aquí había muchos correlimos, es decir, esto estaba infectado de correlimos, y se intenta que los flamencos nidifiquen aquí. Esa situación, pues lo que la gente conoce, porque el paisano de aquí es muy suyo. El paisano de aquí, hombre, también es entendible, porque tú has llegado aquí a un territorio que es tuyo, y de golpe por lado te dicen lo que tienes que hacer, sin ningún tipo de cortapisas. A mí me llegaron a... es que tú no puedes prohibir que en un almacén agrícola pongamos váteres para las ovejas. Pues es verdad, llevo usted razón, si es que llevo usted razón. Entonces, esos son ese montón de miles de anécdotas que te has ido encontrando a lo largo del día. Ahí en el torreón de Cabo de Gata, a dos compañeros míos, ya cuando pasaron un par de años, le bandearon un Suzuki que tenía y se lo pusieron en dos ruedas para volcárselo. Pero es que eso era un pueblo, es que tú no te puedes... Los miles y miles de criaturas que había ahí entre Cabo de Gata y el Charco. Miles. Y era una tienda con otra.
Y claro, eso deja unos residuos, necesita una infraestructura, pues, y todo eso no existía. Nosotros aquí nos tiramos 2 o 3 años sin poner una sanción siquiera. Informar, mire usted, haga usted así, pero necesitábamos crear adictos, de alguna manera. Hombre, yo creo que hoy, el que más y el que menos, como mínimo todo el mundo sabe que para hacer cualquier cosa, lo mismo que lo tiene que pedir el permiso a poner el agua en el ayuntamiento, lo mismo pasa en el campo. Y de hecho hubo una época muy bonita donde se paralizaba la obra en cuestión y ya la gente decía, ¿qué es lo que pasa aquí? Pero antes de eso hubo un periodo de adaptación y yo quiero hacer bastante hincapié en eso, en que esa adaptación fue muy necesaria y muy importante. José Pérez, el de medio ambiente, José Pérez, el de medio ambiente. Y el de medio ambiente estaba, pues bueno, también es verdad que es bueno que lo que era la guardería y ahora los agentes de medio ambiente, que son lo mismo, que vivan en la zona, porque yo he estado de servicio 24 horas al día, los 365 días. Y lo mismo que hacía cuando estaba un rato en la playa o cuando estaba tomando el fresco, que venía fulanico, oye, mira qué tal, mira, pues hazlo. Yo jamás me he enfadado, jamás he pensado, jamás he dicho, todo lo contrario. Si te podía ayudar, ahí he estado yo para ayudarte, sin ningún tipo de... Coexisten con la figura del parque natural otras figuras de protección, entre ellas una reserva marina de interés pesquero. Luis Rodríguez actuó como vigilante en un principio. El valor medioambiental atrae a científicos y a científicas. Una de ellas es Macarena Molina Hernández. Yo estudio Ciencias del Mar en Cádiz y en principio toda mi proyección laboral se queda en el entorno de Cádiz, que era donde había, donde parecía que se hablaba del mar de otra forma, de más ciencia, de más tal. Pero bueno, luego por circunstancias de la vida vuelvo a Almería, que es mi tierra, y empiezo a escuchar hablar de educación ambiental, que yo no había escuchado nunca hablar de educación ambiental, y empiezo a escuchar también hablar de un centro de interpretación del fondo marino, no sé qué, y bueno, era algo que era un proyecto de la comunidad autónoma, y oigo hablar por primera vez en mi vida de EGMASA, que entonces se llamaba EGMASA, que era la agencia pública de medio ambiente. Me pongo en contacto ahí, me entero que van a hacer un proceso de selección de monitores y bueno, me presenté en aquel momento y es verdad que reconozco con un profundo desconocimiento del espacio natural. Aprendí de ese espacio natural todo lo oficial que había que saber del espacio natural, centrándome principalmente en el medio marino, y empezó a colaborar en lo que era el primer espacio de uso público que se abre con ese matiz didáctico que es el aula del mar, del Corralete. Luego con el tiempo ese EGMASA abandona la gestión de ese equipamiento y lo sacan a licitación pública, y nosotros creamos el equipo de monitores que estábamos ahí en ese entorno, creamos una empresa y presentamos una licitación y nos quedamos, porque habíamos aprendido mucho de lo que se podía hacer y el potencial que tenía este espacio desde el punto de vista de la educación ambiental. Estuvimos trabajando un tiempo, pero una de las veces llegamos, nos conseguimos una licitación, una concesión, pero uno de los días que llegamos nos encontramos que estaba vallado. Preguntamos a todas las administraciones competentes y nadie sabía quién había ordenado la obra y era solamente una mejora. Aquello resultó en que a nosotros que teníamos la concesión se paralizó el contrato, nos expulsaron de allí, que al final tuvimos un juicio y al final ganamos porque evidentemente era un contradios. Y después de aquello no se ha vuelto a abrir el aula del mar, es decir, se hizo una ampliación que inicialmente no era necesaria,
o no era necesaria para la idea que se suponía que había en un espacio protegido, se amplía enormemente y ya no se vuelve a abrir. Entonces se queda ahí. Y como igual que esa experiencia, que es verdad que está vinculada a la ola del mar, dentro del parque la trayectoria de los equipamientos de uso público pues también brilla por su ausencia. O sea, es lamentable que un espacio natural protegido donde se pretende desestacionalizar, que no todo sea el turismo de sol y playa o de turismo activo, haya llevado a cabo esas políticas con el tema de la educación ambiental. Pero bueno, nosotros lo descartamos, pero es verdad que yo continué con mi proyecto empresarial y llevo 20 años trabajando en temas de educación ambiental y científico. Yo me encuentro a un señor allí en pantalones cortos con la gorra ladeada y demás, que era el responsable de llevar la embarcación que nosotros usábamos, y era Luis, un pescador de la zona. Pues de compartir con él conocimiento, luego de desarrollar determinados proyectos que él estimulaba, que era la cosa de mostrar la pesca y todo eso. También la relación fue en las dos direcciones, o sea, él me contaba muchas cosas y yo también le contaba cosas a él, y entonces una de las cosas que parecía evidente era que los pescadores necesitaban organizarse y tener una voz para que se pudiera escuchar dentro de... Y yo lo único que sabía hacer era hacer las gestiones para hacer una asociación, y eso hicimos. Ellos me dieron a mí el conocimiento que tenían del medio natural y yo les di a ellos el tema administrativo. Yo tengo un buen sentimiento, un sentimiento de que esto que tenemos aquí está así gracias al esfuerzo de mucha gente. Entonces para mí es un orgullo haber podido participar con un granillo de arena, por pequeño que haya sido, en que todo esto esté así como conforme está.